Buenos días, pues les damos la bienvenida a esta mesa 4 de nuestro 9º Coloquio Internacional del Centro de Estudios Latinoamericanos. En esta mesa vamos a reflexionar sobre las nuevas coordenadas del intervencionismo en la era Biden. Nos acompaña el profesor Luis Suárez y Raúl Rodríguez desde Cuba, la compañera Arantxa Tirado desde España y nuestro compañero Jesús Gallegos aquí en la Ciudad de México, todos ellos expertos en los temas de la relación de Estados Unidos con América Latina y el Caribe. Entonces, vamos a empezar con la participación de Luis Suárez. Les doy unos breves datos curriculares. Luis Suárez es graduado en Ciencias Políticas, con posgrado en Filosofía, doctor en Ciencias Sociológicas y doctor en Ciencias, escritor, profesor titular e integrante del Comité Académico de la Maestría en Relaciones Internacionales que imparte el ISRI en La Habana. Forma parte también del claustro del doctorado en Ciencias Históricas de la Universidad de La Habana y del Tribunal de Ciencias Históricas del Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba. Es integrante del Consejo Consultivo de Expresidentes de ALAS y de los grupos de estudio sobre Estados Unidos y sobre el Caribe de Claxo. Ha ofrecido diferentes ciclos de conferencias o cursos de posgrado en universidades de diferentes países de la región y ha publicado más de 140 artículos o ensayos en publicaciones como autor, coautor, coordinado o compilador de libros. Entonces le doy la palabra a Luis Suárez. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro coloquio. Bueno, ante todo quiero agradecerle en mi nombre, creo que Raúl también, la invitación que nos ha hecho el CELA a participar en este evento. O sea, nunca se me puede olvidar todas las atenciones que ustedes me ofrecieron allá en el año 2019, en la estancia que estuve allá como profesor y trabajando junto con todos los compañeros del CELA y por supuesto también con otras instituciones de la UNAM. Yo realmente tengo que hablar con franqueza porque no me resultó, vamos a decir, muy fácil la definición misma del nombre del panel, ¿no?, que ustedes eligieron. En primer lugar, porque no sé si sea demasiado prematuro, creo que sí, pero respeto otras opiniones, hablar de la era de Biden. Biden todavía no ha cumplido su primer año de mandato y creo que incluso desde el propio proceso electoral y ya tiempo de su administración, entre otras muchas razones, incluso habían muchas, vamos a decir, premoniciones, advertencias de que Biden, cuando más iba a poder gobernar durante un mandato. Entre otras cosas por su edad, entre otras cosas también porque ya se está viendo todas las maniobras jurídicas que están haciendo los republicanos en diferentes estados para irse adelantando no solo a las elecciones intermedias del año próximo, sino para reducir el caudal de votación en la perspectiva de las elecciones del 2024. Y obviamente esa reducción va dirigida un poco a limitar el potencial de lo que se supone que ha sido las nuevas y viejas bases de sustentación del Partido Demócrata. Por otro lado, estamos también en la realidad de que dentro de las propias bases de sustentación social o de sustentación política, que en la campaña y en las primarias estaban respaldando a Sanders antes de que se dieran las primarias demócratas, han estado muchos de ellos entrando en ciertas contradicciones, en ciertos disensos con relación a la propia política que está aplicando la administración Biden, en razón de la complejidad, por supuesto, existente dentro del propio Partido Demócrata
y en la correlación de fuerza que existe particularmente en el Senado y algunas alianzas en algunas de sus comisiones que tienen que ver con política exterior, evidentemente ha estado realizando Biden con los sectores, con los senadores más reaccionarios, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Probablemente Raúl eso lo va a abordar con muchos detalles en el caso de Cuba, porque aquí se da la confluencia de que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, demócrata, y los republicanos que siguen en ese comité, estoy hablando de Marco Rubio, estoy hablando de los demás, han hecho necesariamente una especie de mancuerna bipartidista para tratar y frenar cualquier intento de cambio de la política hacia Cuba. Cuando estoy hablando del presidente, estoy hablando de Bob Menéndez. O sea, un senador que incluso durante una etapa, bueno, siempre fue caracterizado por tener una política anticubana muy radical, muy identificada con los sectores de la derecha, pero además incluso un senador que había sido acusado de corrupción, en fin, muy cuestionado dentro del propio sistema político, pero que terminó siendo reelecto por New Jersey, que es por donde él ocupa el cargo de senador. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar y que de alguna forma en el tiempo transcurrido de la administración Biden los hemos visto expresado en las dificultades que Biden ha tenido para nombrar a algunos altos funcionarios de su gobierno. Vamos a poner el caso de que prácticamente hace unas poquitas semanas pudo lograr que le aprobaran el subsecretario para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, para poner un ejemplo, y tuvo que mover incluso algunos de los cuadros que él tenía en el Consejo Nacional de Seguridad como subsecretario, como que todavía lo tiene dentro del Departamento de Estado. Digo esto para graficar o ejemplificar un poco esto que estoy planteando. Por otra parte, ciertamente la expresión de nuevas coordenadas de la política intervencionista de Estados Unidos, estoy particularmente, por supuesto, hablando de la política intervencionista hacia América Latina y el Caribe, me llevo a la reflexión que he estado haciendo en otros espacios, en el espacio particularmente del grupo de trabajo de Claxo, hemos estado discutiendo eso. La constante pregunta, o sea, ¿cuánto hay de continuidad y cuánto hay de cambio en la política de Biden? Vamos a decir, respecto a la administración Trump, pero que también podríamos de alguna forma colocarlo en cuanto hay de continuidad y cambio con enfoques o con políticas que empezó a desarrollar la administración Obama, que de alguna manera Trump no las disolvió, no las desarticuló totalmente, pero que no le dio el mismo impulso de esta administración, y ahora la administración Biden de alguna manera hace una recurrencia a esa política. Solo voy a poner un ejemplo con relación a esto. Repito, pueden haber muchos más. Yo voy a poner un ejemplo con relación a esto, y es, por ejemplo, la política frente a Haití. ¿No? O sea, ya sabemos por toda la implicación que tuvo Hillary Clinton en muchos de los procesos políticos que se dieron en Haití en los años de la administración Obama. ¿Correcto? Ahora resulta que después de la renuncia del enviado especial que había nombrado Biden para Haití, nombran como nuevo prácticamente enviado plenipotenciario para Haití al mismo funcionario que estuvo aplicando la política de la administración Obama y particularmente la política hacia Haití, que fue muy empujada personalmente por Hillary Clinton y por la Fundación Clinton, que ha sido, como ustedes saben, una de las acusadas de muchos de los estropicios que se cometieron en aquellos años en Haití.
Entonces hay como una cierta recurrencia y eso entonces, esta combinación compleja de qué es lo nuevo, qué es lo viejo, qué es la continuidad y los cambios, debemos mirarlo con mucho detenimiento, con mucho cuidado y por supuesto, como siempre trato de hacer, con una cierta mirada histórica para comprender realmente cuánto hay de nuevo y cuánto hay de viejo. Repito, el caso de Cuba se lo voy a dejar a Raúl, pero en lo que tiene que ver, vamos a decir, con Cuba, Venezuela, Nicaragua, vamos a poner esa triada. La política de la administración Biden sigue siendo bastante parecida a la que aplicó la administración precedente. Incluso en algunos escenarios, estoy hablando en Venezuela, de alguna forma le dio continuidad a aquella política de Obama de declarar a Venezuela como una amenaza inusual extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos, con todos los planes que después se fueron elaborando, algunos de los cuales ahora, por supuesto, no les ha dado continuidad la administración Biden, en la misma medida en que no han sido exitosos a la hora de lograr sus objetivos en Venezuela. Por ejemplo, Biden, ya su administración, ha sacado de la agenda las amenazas constantes que hacía Trump con relación a la posibilidad de emplear la fuerza militar para resolver el problema venezolano. Y parece ser que en el caso de Venezuela, ahora está tratando de aplicar una fórmula muy parecida a la que aplicó o la que se aplicó contra Nicaragua en los años 80. O sea, continuar presionando, en este caso no con una agresión militar. De hecho, el intento de crear en Colombia una base militar contra Venezuela no le fructificó totalmente, no le fructificó. Y entonces está utilizando, por supuesto, todos los mecanismos de bloqueos diplomáticos, etcétera, para tratar de lograr que en medio de condiciones muy complejas como la que se está viviendo en Venezuela, el gobierno actual, el gobierno constitucional de Maduro, haga concesiones respecto a lo que ellos consideran que debe ser el escenario de elecciones libres, monitoreadas, certificadas, ¿no? Como condición necesaria para suspender todo el esquema de agresiones, de expropiación de recursos, de incautación de bienes venezolanos que hizo la administración precedente, apoyándose, por supuesto, en el presunto gobierno paralelo de Guaidó, ¿no? Pero todavía el representante de Guaidó en Estados Unidos sigue teniendo recepción por la Casa Blanca. Todavía nadie ha planteado que hay que sacar al representante de ese gobierno de la OEA, por ejemplo. La administración Biden ni ninguno de los que lo han apoyado, por supuesto, mucho menos Almagro, han reconocido que eso era un gobierno espurio, que no tenía nada que ver y que violaba todas las normas del derecho internacional y del derecho interamericano para sentar a un supuesto gobierno paralelo como representante oficial ante los Estados Unidos y como representante oficial ante el órgano político del sistema interamericano. Eso, por ejemplo, no ha cambiado con relación a Venezuela. Y con relación a Nicaragua andan por el mismo camino. Con relación a Nicaragua siguen con las presiones sobre el gobierno sandinista, por supuesto, cada vez utilizando más. No voy a discutir la política interna nicaragüense, utilizando más el criterio de que eso no son elecciones democráticas, las que se van a hacer a finales de este año, y por lo tanto creando todo el andamiaje que al parecer va a ir dirigido a aplicar nuevas sanciones contra Nicaragua en el entendido de que va a ser reelecto el presidente Daniel Ortega. O sea, eso, repito, no hay mucho de nuevo en esas coordenadas
aunque tal vez podamos poner como un elemento nuevo el hecho de que la administración Biden se decidió de meterse en las negociaciones a través de los interpósitos representantes de los partidos opositores venezolanos que estaban conduciéndose en las negociaciones que se estaban realizando en México. Como sabemos, digo se estaban, porque como sabemos el gobierno venezolano acaba de cerrar las negociaciones a partir del hecho de que violando el derecho diplomático establecido en todos los pactos, han detenido arbitrariamente, brutalmente, y han llevado a juzgar a los tribunales de los Estados Unidos a un embajador plenipotenciario de la República Venezolana de Venezuela. Lo han capturado, lo detuvieron en Cabo Verde, ya se ha denunciado todos los maltratos que se hicieron contra él, pero ahora, en este preciso momento en que se están dando las negociaciones, lo secuestran, lo buscan en Cabo Verde, se lo llevan para juzgarlo a los Estados Unidos. Entonces, eso genera, por supuesto, un enorme duda con relación hasta dónde esta administración realmente estaba o no interesada en que continuara avanzando a través de interpósitos actores las negociaciones con el gobierno venezolano para ir avanzando en la búsqueda, vamos a decir, de una solución no violenta, política, de otra forma a lo que ellos llaman el derrocamiento del ilegítimo gobierno de Nicolás Maduro, u otros epítetos que han puesto con relación. Ahora, moviéndonos en otro plano, sí creo que en algunas situaciones específicas sí podemos ver nuevas, vamos a decir, nuevos escenarios, nueva forma de relacionamiento y nuevos argumentos, además, para el impulso de la política hacia América Latina y el Caribe en su conjunto. Evidentemente, en estos momentos, yo creo que no podemos negar que con relación a la relación Estado, a la relación bilateral y en algunos aspectos también regionales, Estados Unidos-México, la administración Biden ha entrado en un escenario de búsqueda de diálogo, de búsqueda de cooperación, para tratar de mantener o de continuar las políticas que estaba aplicando tanto hacia México como hacia el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, con una posición, vamos a decir, más concertada, buscando otro tipo de cooperación con el actual gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador. Hay que decir que en este cambio de política no solo ha estado presente, vamos a decir, la voluntad de los Estados Unidos, sino el hecho de que el gobierno Andrés Manuel López Obrador haciendo uso de su soberanía desde que se empezó la 4T, como se le llama en México, están vindicando su soberanía, están vindicando su derecho a decidir, por supuesto, su política no solo interna, sino su política exterior, cosa que quedó, pienso yo, muy claramente expresado en la manera en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tratado el tema de Cuba y en la manera en que Andrés Manuel López Obrador hizo y logró un esfuerzo por reactivar la CELAC. Y entonces ahí se abre un campo de negociación, tanto en lo económico como en el diálogo de alto nivel de seguridad, donde se abandona la iniciativa Mérida, una iniciativa que había transcurrido, como ustedes saben, desde hace muchos años, y empiezan entonces a buscarse otras formas de cooperación entre México y los Estados Unidos para resolver el problema de la migración, tráfico de droga, por supuesto, el tráfico de armas, que ya se sabe que viene más de Estados Unidos, se mueve más de norte a sur que de sur a norte, y para también abordar con mecanismos
vamos a decir, económico-sociales por demanda de México, la solución de los flujos migratorios de Centroamérica. En Centroamérica, por ejemplo, ahora han puesto como un elemento importante de su política el tema de la corrupción. O sea, están colocando el tema de la corrupción en la misma medida en que el análisis que, según tengo entendido, hizo el equipo que está trabajando con Biden, es que el plan de la prosperidad y la seguridad de Centroamérica que había comenzado a desarrollar Obama y que de alguna manera no lo abandonó, pero tampoco le dio mucha energía a la administración Trump, se frustró porque todos los recursos que se fueron para ese plan simplemente terminaron como terminan muchas cosas en Guatemala, en Honduras, metido y disminuido por los circuitos de la corrupción endémica que existen en algunos de esos países, como es el caso emblemático de Honduras, de Guatemala, y ahora también quieren colocar en ese eje al gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en este caso, aunque sus relaciones con Bukele son relaciones tensas, son relaciones complicadas entre la administración Biden y Bukele. Hay otras cosas, otros elementos que también... 2 minutos, por favor, para esta primera ronda. Ajá. Hay otro elemento que también, esto lo podemos también mirar en las relaciones con el gobierno argentino, o sea, con el gobierno de Fernández. Y sí quiero, para cerrar esta ronda, colocar como un elemento nuevo, que sí creo que es muy novedoso, por supuesto, por las mismas circunstancias que lo generan, que es cómo la administración Biden está utilizando el uso de las vacunas como un elemento de su política, tanto de su política migratoria interna como en sus relaciones con otros gobiernos latinoamericanos. O sea, esta decisión que acaban de tomar, que para entrar en Estados Unidos solo van a poder entrar los que vengan vacunados con las vacunas reconocidas por Estados Unidos, genera, por supuesto, otro problema a la hora de abordar ese tema. Más la puja que han venido haciendo y que siguen haciendo por tratar de que América Latina y el Caribe no se beneficien ni de las vacunas chinas, ni de las vacunas producidas en Rusia, ni de las vacunas producidas en Cuba. O sea, están haciendo una presión con relación a eso, pero eso están utilizando, dándole un uso político a un tema ahora tan sensible como es el tema de las vacunas para tratar de contener el tema de la pandemia de la COVID. A eso podría hablarse de otras cosas, pero lo dejo ahí. Por ejemplo, el volver a acentuar la búsqueda de un programa de paz o de retornar a los acuerdos de paz en Colombia, cosa que los compañeros colombianos insisten mucho, aunque yo no le doy mucha credibilidad a esos elementos, en la misma medida en que para Estados Unidos sigue siendo muy importante la relación estratégica con Colombia como aliado extrarregional de la OTAN, y ahora han empezado a dar pasos para también ver si logran incorporar a Brasil como un aliado extrarregional de la OTAN. No es casualidad la visita del jefe de la CIA a Colombia y a Brasil. Y ahora tenemos a Blinken otra vez haciendo otro recorrido por Colombia. Entonces, son elementos, digamos, para abrir el debate y para de alguna manera dejar planteado el análisis colectivo de cuánto hay de nuevo y cuánto hay de viejo en la política de el que yo sigo llamando gobierno temporal y tal vez único de Biden en los Estados Unidos. Gracias, me quedo ahí. Muchas gracias, profesor Luis Suárez, por plantear estos primeros elementos de las líneas de continuidad y los nuevos escenarios que hay. Por supuesto, uno de los temas sobre los que hay que reflexionar y profundizar es la nueva geopolítica de las vacunas y lo que implica para nuestra región. Bueno, voy a darle la palabra ahora a Raúl Rodríguez Rodríguez. Él es licenciado en lengua inglesa, máster en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana. Actualmente es profesor titular y director del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana y es miembro del grupo de trabajo de estudios sobre Estados Unidos de Glaxo.
El doctor Rodríguez ha sido profesor invitado en universidades canadienses, estadounidenses y europeas desde 2002 y ha impartido cursos relacionados con política exterior de Cuba, relaciones Cuba-Estados Unidos y relaciones Cuba-Canadá. Tiene la palabra, por favor. Buenas tardes ya, ¿no? Para algunos y buenas noches para otros. Desde allá del Atlántico, al otro lado del Atlántico. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y compartir con ustedes. Con muchos deseos que próximamente, en el próximo año, todas estas cosas sean más presenciales y podamos vernos y saludarnos personalmente. Mi intervención en lo fundamental está, como decía Luis, vamos a aterrizar un poco más en el caso cubano, en el caso de la relación bilateral entre Estados Unidos y Cuba. Por supuesto, inicialmente, aquí hay una premisa: si se habla de intervencionismo, el intervencionismo de Estados Unidos en Cuba tiene 200 años, ¿no? No vamos a hacer toda esa historia de ese intervencionismo. Es una relación bilateral que después del 59 entra en un estadio de conflicto, un conflicto que está marcado por la construcción imperial estadounidense que choca con los deseos de soberanía e independencia de Cuba. Eso es bien conocido. Ya llegando al momento actual, ¿no? Al inicio de 2021, con la elección de Biden en noviembre, su toma de posesión en enero, se generaron expectativas. Es lógico, ¿no? Siempre, cada vez que cambia la administración en Estados Unidos, todos los especialistas miran qué va a ser lo nuevo, qué va a ser la continuidad. Eso es un ejercicio que pasamos todo cada 4 años. En realidad, al mirar enero de 2021, en el caso de la relación bilateral, hay factores que ya habían cambiado en relación con la administración anterior y la administración de Obama. Por ejemplo, ya en enero de 2021 se apreciaba una mayor capacidad de esta llamada derecha cubano-americana para obstaculizar cambios en la relación bilateral. Se habían articulado de una manera más agresiva y más potente, con mucho más recursos, y Trump les dio mucho más espacios. La correlación de fuerzas en el Congreso a la llegada de Biden, a pesar de que literalmente uno ve, tiene mayoría en ambas cámaras, pero en realidad no es tan fácil esa mayoría. Es una mayoría muy estrecha. Es una mayoría en que un Senado 50-50 y una Cámara que tiene como 6-7 congresistas solo demócratas, en una administración que se plantea como su prioridad real la agenda interna. Esta administración, una administración que viene cargada de especialistas del gobierno de Obama, reciclados, personas con mucho, y que es como que los llegaron al poder las personas que podían limpiar el caos que dejaba Trump. También en ese momento hay una correlación diferente de fuerzas en América Latina, es importante, ¿no? El 2021 no es lo mismo que el 2012 en Cartagena, cuando la mayoría de los países de América Latina, por no decir absoluto, dijeron que si Cuba no entraba en la próxima cumbre, se acababan las cumbres o había problemas en eso. Y esa correlación de fuerza que existía en 2011-2012 no existía en enero de 2021. Tenemos como mencionaba Luis, a un Duque en Colombia, a un Bolsonaro en Brasil, a un Piñera en Chile, y todavía, aunque Piñera va de salida, pero bueno, está Lasso ahora. En fin, que la correlación de fuerza no es la misma en América Latina a favor. Incluso algo impensable, que países de América Latina votaran a favor o se abstuvieran de votar en contra del bloqueo de Cuba en las Naciones Unidas, como pasó este año con Ecuador, Brasil y Colombia, es algo impensable. Entonces, eso existía en general a principios de 2021, pero a pesar de todo había ciertas expectativas. Primero porque Biden en su campaña, todos recordamos que habló de las políticas fallidas de Trump. Eso es algo que estamos acostumbrados los que seguimos todas las campañas estas electorales de las democracias representativas, siempre criticar al anterior es algo que es parte del día a día. La conformación del propio gobierno de Biden, que era el vicepresidente de Obama, muchos, el
el ministro, o sea, el secretario de Homeland Security, Mayorkas, había sido viceministro, incluso estuvo en Cuba durante los 2 años de acercamiento o de negociaciones con Obama. Blinken, el propio Blinken era su secretario de Estado cuando, durante esa época de Obama, Ricardo Zúñiga, o sea, podemos mencionar una decena de funcionarios del gobierno que eran de la administración Obama, que estuvieron durante las negociaciones con Cuba, y era de esperar que, bueno, que algo pudiera avanzarse en ese aspecto. Estos profesionales, ¿no? Que cuando llegaron a la Casa Blanca pudieran avanzar. O sea, mi punto aquí es que había expectativas de una, si no volver exactamente al punto de donde Obama, eso no lo pensábamos, pero sí una cierta mejoría, un movimiento diferente, porque el deterioro que se vivió en las políticas en la relación bilateral durante la administración Trump es algo sin precedentes en la historia, o sea, del 59 para acá. Un deterioro quizás, bueno, podemos comparar, no hubo un girón, no hubo una crisis de octubre, pero cuestiones muy tensas en la relación. Sin embargo, ¿qué tenemos ahora? La administración de Biden, en este caso, no podemos hablar de nuevas coordenadas. En este caso, es una continuidad casi total de esa política. En los primeros meses, 6 meses, se habló mucho desde el punto de vista retórico, de que no, Cuba no era prioridad. Sin embargo, llegaron los sucesos del 11 de julio y de pronto Cuba fue prioridad. Entonces, ahora parece que están esperando que haya otro 11 de julio, porque ahora otra vez hay silencio sobre Cuba y todo lo que dijeron que iban a hacer no han hecho nada de julio para acá. En fin, y eso me voy a referir al final. Entonces, ¿cómo se ha diseñado, en nuestra opinión, hasta este momento, ¿no? Esa política es en una combinación de elementos y factores. Primero, la política de sanciones económicas coercitivas unilaterales se mantiene al punto, o sea, se mantiene al mismo nivel de la administración Trump. El objetivo de estas sanciones económicas o estas medidas coercitivas unilaterales es llevar al Estado cubano a la bancarrota. Es llevar al Estado cubano a que no pueda cumplir con su objetivo fundamental, que es llevar la mayor cantidad de justicia social al pueblo cubano. Hay elementos como la activación del título 3 de Helms-Burton, que lo hizo Trump por primera vez en mayo de 2019 y aún se mantiene. Y no hay expectativa de que cambie. Eso es un gran impedimento a la promoción de la inversión extranjera en Cuba, algo que es fundamental para una isla como Cuba. La inclusión de Cuba, una semana antes de salir de la Casa Blanca en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, aunque no es una sanción en sí, incluye sanciones que son terribles desde el punto de vista financiero. En estos días el Departamento de Tesoro ha publicado un nuevo documento sobre sanciones de cómo Estados Unidos, y se ve el crecimiento exponencial del uso del poderío económico y financiero de Estados Unidos de las sanciones para imponer la agenda estadounidense y los intereses estadounidenses. Eso en el caso de Cuba es un caso de estudio que pudiéramos profundizar en otro momento, pero bueno, el tiempo por supuesto no nos da. La inclusión de Cuba y de empresas cubanas en listas de lo que se llama personas o entidades especialmente designadas tiene un alcance extraterritorial impensable, puesto que una compañía extranjera no hace negocios con una compañía cubana que esté incluida en esa lista por miedo a caer en represalias de Estados Unidos. Solo yo pudiera mencionar 2 pequeñísimos, si vamos a hablar de nuevo, cambios. Primero, el hecho de aumentar el personal de la embajada. Además de todo lo que ha pasado, siguen hablando del síndrome de La Habana, que eso es discutible y eso tampoco es otro tema de entrar a discutir, pero no tenemos el tiempo. Pero el aumento del personal de la embajada estadounidense en La Habana tiene en sí, en declaratoria, dicho así, que tiene como objetivo lograr un mayor involucramiento con la sociedad civil cubana. Traducción: mayor subversión interna en Cuba, mayor apoyo a la llamada oposición cubana, mayor
Y esto es una receta para conflicto diplomático. Y un cierto relanzamiento de la sección consular con visos humanitarios para lograr cumplir el acuerdo migratorio, que son 20.000 visas al año, y eso hace varios años que no se cumple. Y el otro, muy pequeñito, que es el autorizo de vuelos de carga pequeños. No estamos hablando ni siquiera de aviones como los aviones de pasajeros, no, estamos hablando de avioncitos turbohélice que cargan muy poco, de Miami a La Habana. Pero bueno, es algo, es bienvenido. En Cuba en estos momentos hay dificultades, pero en realidad lo ponen como un gran gesto humanitario cuando no, en realidad no lo es. O sea, que lo nuevo que vemos aquí o lo que podemos ver es una retórica algo más sofisticada, muy difusa, envuelta en un lenguaje de democracia, derechos humanos y apoyo al pueblo cubano, que en realidad, cuando uno mira adentro, no tiene eso, de eso nada. De hecho, la política de sanciones económicas niega el desarrollo al pueblo de Cuba, viola el derecho internacional, viola todo el derecho al desarrollo y viola los derechos humanos de toda la población. O sea, que es una retórica más bien difusa y que no está bien clara. El otro elemento es la promoción de acciones de subversión al orden interno en Cuba. Hay una incansable propaganda sobre Cuba como Estado represor que viola los derechos humanos. En este panel no tengo que explicar ni comparar. Todos conocemos América Latina, conocemos muchos países y no vamos a hacer las comparaciones de eso. Esas son cosas que son muy conocidas. El no reconocimiento de Cuba como un interlocutor legítimo, como lo hizo Obama. Este gobierno no lo reconoce, tal y como lo hizo Trump. E incluso llegó a decir que yo pienso que hasta fue en mi opinión, no, fue hasta sin pensar, llamar a Cuba un estado fallido. A lo mejor fue algo que se le fue en su mente no bien clara a Biden, pensando en el socialismo como sistema fallido, no Cuba como sistema fallido, porque eso es lo que quiere escuchar la Florida. Y, por supuesto, un rol preponderante de los sectores de la derecha cubanoamericana, que históricamente han estado en comunidad de intereses con las élites plutocráticas gobernantes de Estados Unidos que favorecen el bloqueo y la tensión como arma de cambio del régimen hacia Cuba. Aquí lo mencionaba Luis. Si ustedes se recuerdan, quizás si siguieron un poco la política hacia Cuba, se hablaba de que Trump había dicho hagan feliz a Marco Rubio al principio. Bueno, parece que Biden ha dicho hagan feliz a Bob Menéndez y estamos en la misma. Es muy parecida la situación. Entonces, para concluir, en este caso, el intervencionismo de Biden no hay nada nuevo en sí, solo una combinación de instrumentos envueltos en esta retórica de derechos humanos, de democracia. Es el uso de todos los elementos que están a su alcance como gran potencia en su relación con Cuba, sanciones y apoyo a la subversión interna. En mi opinión, es el ahora o nunca para la clase dominante estadounidense y para la clase subalterna de la derecha de América Latina. Imagínense que podían lograr derrocar la revolución cubana después de 62 años y qué efecto eso tendría en una América Latina que ahora muestra avisos o asomos de algún regreso de algunos gobiernos progresistas en esta época. ¿Qué impacto tendría eso? Y en mi opinión, en realidad se trata de un plan o de una estrategia a más largo plazo de impedir el cambio de liderazgo histórico en Cuba, que viene desde el año 2006. Luis hablaba de lo anterior. Hay que recordar que en el año 2006 todos los documentos aquellos para la transición en Cuba hablaban de prevenir la transición en Cuba. Después Fidel enfermó en 2006 y se siguió la transición. Recordemos aquellos cables de Wikileaks del representante estadounidense Jonathan Farrar, que decía que la posición cubana no tenía ningún liderazgo. Ya se construyó una nueva. O sea, es para la clase dominante estadounidense y para los intereses que se concentran fundamentalmente en el sur de la Florida, es el ahora o nunca para evitar la transición de Cuba o la revolución cubana a un nuevo liderazgo, una vez que ya finalmente ha pasado el liderazgo histórico
y están empleando todos los elementos a su alcance. Por lo cual, en respuesta al tema del panel, ¿no? Básicamente, no hay nada nuevo, es una combinación de elementos reciclados y, por supuesto, adaptados a las nuevas condiciones. Hoy existe Internet, existen las redes sociales, estamos montados en una revolución científico-técnica y se están usando todos esos elementos para llevar a una máxima presión y lograr el objetivo supremo que ha sido el cambio de régimen en Cuba, por lo que eso conllevaría, ya dije, para la revolución cubana, para Cuba, para el pueblo de Cuba y también para el resto de América Latina. Muchas gracias y listo para escuchar a los demás compañeros. Creo que me ajusté al tiempo. Sí, muy bien con el tiempo. Muchas gracias, profesor Rodríguez. Bueno, aquí nos ha planteado estos elementos de la continuidad de la política de Estados Unidos hacia Cuba y, por supuesto, este tema de la continuidad de las medidas que fortalecen el bloqueo económico, que de las cerca de 250 que aplicó el gobierno de Trump siguen estando vigente y con todos estos elementos que ahora usted nos ha señalado y que me parece que son importantes para cuando pasemos a la ronda de preguntas o de comentarios y de profundización que tendremos más adelante. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a la compañera Arantxa Tirado. Ella es politóloga, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha residido en México, Venezuela, Costa Rica y ha realizado estancias de investigación en Cuba. Actualmente es profesora asociada en la Universidad Autónoma de Barcelona y colaboradora del programa radiofónico Julia en la Onda de Onda Cero. Además ha publicado diversos artículos y libros especializados en el tema que hoy nos ocupa. Entonces te doy la palabra, Arantxa. Pues muchas gracias, un honor estar aquí, un gusto en la UNAM, también rodeada de compañeros del grupo de trabajo de estudios sobre Estados Unidos de Claxo y además de maestros como Luis Suárez Salazar, que ha sido quien me ha llevado de la mano en muchos años de estudio, también en mis estancias de investigación en Cuba, así que bueno, un gusto. Es difícil hablar después de los compañeros y tratar de decir cosas diferentes, porque yo creo que coincidimos bastante en las apreciaciones. Yo también a la hora de, bueno, también por supuesto, perdón, quería agradecer al CELA y a Nayar, a su director, por la invitación a estar aquí, que se me ha olvidado, disculpas. Decía que a mí también me dio la impresión con el título de la mesa que igual íbamos a tener dificultades para encontrar esas nuevas vías de injerencia, que quizás íbamos a acabar hablando más de continuidades de las vías de injerencia, aunque trataré de esbozar algunas intuiciones sobre por dónde pudieran ir esas nuevas vías de injerencia. En todo caso, yo primero quería hacer un contexto de qué se encuentra la administración Biden cuando llega al gobierno de Estados Unidos y cuáles son algunos rasgos de sus prioridades en política exterior y no solo en objetivos, sino también temas que pudieran ser utilizados para esa injerencia, sobre todo pensando en la injerencia sobre América Latina y el Caribe y en concreto sobre el caso Venezuela-Cuba, aunque no me remitiré tanto a Cuba porque ya tenemos aquí a dos compañeros que lo han abordado y que están en Cuba y lo pueden explicar muchísimo mejor. Bueno, pues la herencia que encuentra Biden es nefasta, ¿no? La herencia de esta administración Trump que tiene un impacto en la imagen de Estados Unidos en el mundo, quizás sobredimensionado y focalizado en un personaje, porque en realidad se trata de una crisis interna que es la que lleva a que la sociedad estadounidense vote por una opción como Donald Trump, una crisis que es económica, pero también de legitimidad del modelo de democracia estadounidense, que cada vez está más cuestionado al interno por muchos factores, factores de desigualdad, factores de pobreza, represión a los sectores o segregación, ¿no? De facto de sectores de minorías, entre comillas, que no son tan minorías. Podemos pensar surgimiento del movimiento Black Lives Matter, ataques policiales o asesinatos policiales, también la gestión a personas de color, también cómo ha sido la gestión de la pandemia, ¿no? Por parte de la administración Trump. Todo esto deja un legado que hace que se una
a unas voces críticas por parte del mismo establishment que ven la necesidad de producir cambios al interno de la democracia estadounidense, quizás cambios gatopardianos, ¿no? La lógica de que todo cambie para que todo siga igual, o que cambien ciertas cosas para que todo siga igual. Pero en todo caso, más allá de estos debates que ya vienen de hace lustros sobre el declive hegemónico de la potencia estadounidense, en los últimos tiempos, incluso, y estaba leyendo el otro día un artículo en Foreign Affairs sobre el fin digamos, del papel militar de Estados Unidos, bastante crítico, ¿no? Voces del establishment que están cuestionando la proyección de poder global de Estados Unidos, diciendo que esta lógica de intervenir desde un poder militar duro que ha sido característica de diferentes administraciones de Estados Unidos, pues ya quizás no es tan útil para ese cambio que necesita Estados Unidos, para la paz y la estabilidad internacional, y que los ejemplos de Irak o de Somalia o más recientemente de Afganistán pues irían en ese sentido, ¿no? Y también apuntando a que los costos de la guerra pueden llegar a superar expectativas de ganancia de victoria. ¿Qué sucede? Que el propio Biden, y Biden es un presidente, pudiéramos pensar en cualquier otro presidente que llegara al gobierno en Estados Unidos, se encuentra con lo que Luis Suárez siempre se refiere como el gobierno permanente de Estados Unidos, ¿no? Esos elementos estructurales del sistema estadounidense que ejercen pues una función de impedir, no ya solo el Deep State, sino pienso en el complejo militar industrial, de impedir cualquier tipo de cambio, ¿no? Un complejo militar industrial que, por ejemplo, tiene para el año próximo un presupuesto que es el mayor en dólares totales de la historia. Entonces, todo esto va de la mano de una política exterior que se propone, por un lado, recuperar el liderazgo global, que pasa por restaurar el liderazgo moral, que esto es uno de los elementos que ya traía Joe Biden durante su campaña, y que él, de hecho, en un discurso ante The Graduate Center de la CUNY en Nueva York, habla de revitalizar nuestra propia democracia, fortalecer la coalición de democracia que nos respaldan. O sea, este énfasis en liderar una idea que también el otro día en el discurso de Naciones Unidas dice Biden, liderar no solo con el ejemplo del poder, sino también con el poder de nuestro ejemplo. Luego, obviamente, está el elemento de la contención a China, que se enmarca en un contexto de transición hegemónica, que se expresa también en esa pugna tecnológica, en el rezago que Estados Unidos tiene respecto a algunos avances tecnológicos chinos, en la necesidad de mejorar en aspectos de la biotecnología, como dijo Biden en un discurso ante el Congreso, y una disputa tecnológica que evidentemente afecta a lo militar. Y en esa lógica también de frenar ese proceso de declive hegemónico, pues esto también pasa por atender a la política doméstica. Sin duda que es, pues en esencia, la política que determina en buena medida la política exterior. Y un elemento muy importante que es restaurar las alianzas políticas y la influencia económica con los socios que se vieron pues muy mermadas con la administración Trump. Pienso concretamente en Europa. ¿Qué sucede? Que también Europa está cambiando, el mapa político pues, se está moviendo, no solo con el relevo de Angela Merkel, el reposicionamiento del Reino Unido tras el Brexit, estas tradicionales pugnas que hay dentro de Europa entre los sectores atlantistas y los sectores europeístas, y también, bueno, ¿cómo se hace eso, ¿no? Tenemos este último desencuentro de Estados Unidos y Francia a raíz del acuerdo AUKUS que han hecho Australia, Reino Unido y Estados Unidos, que ha sido entendido como un ataque por parte de Francia por también las pérdidas millonarias de los negocios militares, ¿no? Con Australia, que van a pasar ahora a manos de Estados Unidos. Entonces, bueno, esos elementos están ahí. Y luego, en cuanto a temas prioritarios, que yo diría que son susceptibles de convertirse en espacios para la injerencia política en este contexto de necesidad de restaurar alianzas, en este contexto de contención hacia China, en este contexto de restañar todas las heridas de la política doméstica en una situación crítica, ¿no? al interno de Estados Unidos, pues encontramos el tema central del cambio climático que... De hecho, Biden en el discurso ante Naciones Unidas se presenta como líder de la financiación pública a escala global en la lucha contra el cambio climático y apuesta por
ayudar a las naciones subdesarrolladas en esa lucha por el cambio climático y en una lógica enunciativa de trabajar juntos ante estas amenazas. Pero sabemos que en la práctica esto se traduce en una vía para la injerencia, para determinar cómo se debe abordar esta agenda. Y cabe recordar que ya América Latina y el Caribe ha sido tildada de aliada estratégica en esta agenda por parte de Juan González, el asesor de seguridad de Biden. Y claro, esto hay que tener cuidado porque ¿qué sucede con este tema? Que es sumamente importante, es fundamental, pero puede devenir como en una suerte de imperialismo verde que además esté legitimado por la conexión que estos temas pues, concitan entre unos sectores cada vez más amplios de ciudadanía, sobre todo en el primer mundo, entre comillas, que están más sensibilizados con la necesidad de ir hacia acciones globales que detengan esta innegable problemática. Luego está el tema de la promoción de la democracia y los derechos humanos, que es un factor simbólico de la dominación política, pero que es central, ¿no?, a la estrategia de Biden y que obviamente no es nuevo porque sabemos que siempre se ha utilizado, y sobre todo a lo largo de los últimos años, este elemento de la democracia o la supuesta vulneración a los derechos humanos como justificación de injerencias de todo grado, ¿no? Pero que bueno, estamos viendo que conecta también con elementos que desde la academia están apuntando, por ejemplo en el Journal of Democracy se suceden los artículos sobre el peligro de una supuesta, entre comillas, nueva amenaza por parte de las democracias iliberales, que eso también nos lleva a una reflexión de fondo que habla de que ya para Estados Unidos las democracias o las democracias electorales o las democracias que respetan los mecanismos de refrendo electorales no son suficientes, ¿no? Tienen que seguir además una serie de valores que por supuesto son los Estados Unidos los que establecen cuáles tienen que ser. Y de la mano de este elemento de posible injerencia o de clara injerencia estaría también esta idea de la necesidad de que los otros países respeten el Estado de Derecho, que aquí bueno, abriría la puerta a todo lo que es la cooperación en materia judicial, las reformas institucionales, que tampoco son nuevas, y esto yo lo conectaría con algo que luego mencionaré, que es todas estas injerencias por la vía de la guerra judicial que se han expresado en el continente en los últimos años. Como vemos, son temas que conectan con una agenda de intervención política antes que militar, lo cual no quiere decir que no puedan ser abordados desde una lógica militar, entendiendo por militar desde una lógica estratégica, es decir, tratando de que Estados Unidos saque ventaja de su papel de liderazgo en estos temas o de la posición hegemónica que le comporta a Estados Unidos el erigirse en defensor de una agenda a medida de su visión del mundo e intereses. O sea, lo militar no es exclusivamente una cuestión de armas y de violencia explícita, sino también tiene que ver con una manera de analizar el mundo como un tablero donde se juega una partida de disputa de espacios geopolíticos y se actúa con una lógica de maximizar presencia, intereses, negocios, etc. ¿Cuáles serían vías de injerencia nuevas, y con todas las comillas en el término nuevas, porque en realidad es bastante cuestionable? Lo que cambiarían serían formas y tácticas, pero los objetivos estratégicos de un país como Estados Unidos pues, son más difíciles que cambien en su política exterior. Bueno, quizás no es tanto nuevo, sino dar más énfasis a lo mejor estos elementos ya existentes. Por ejemplo, podríamos ver que en el ejército estadounidense se pudiera optar por potenciar otros elementos no tanto enfocados al uso del poder duro de la fuerza militar, sino elementos no convencionales, por ejemplo, uso de tecnologías de la información, operaciones encubiertas, que también son parte de la tradición estadounidense, pero también uso de otros mecanismos que vienen del ámbito militar, como el lawfare, como la guerra judicial, que se han estado usando, que obviamente están mutando, ¿no?, a raíz de que desde América Latina se han ido denunciando, y entonces esto hace que también Estados Unidos se tenga que mover en ese sentido. Pero bueno, todas estas mutaciones que también se entroncan con las operaciones de lo que ahora se conoce como la guerra híbrida, o sea, una guerra de amplio espectro que combina múltiples elementos y que son maneras de injerencia político-militar
político-militar puede ser redundante, porque lo militar también es político, ¿no? O sea, al fin y al cabo son los políticos los que deciden las acciones militares, aunque obviamente con un asesoramiento militar. Y luego, por otra parte, algo que tampoco es nuevo, pero que podría darse con mayor énfasis, que es el uso del voto y la voz en las instituciones multilaterales para impedir, por ejemplo, cosas concretas como préstamos de organismos multilaterales a países no amigos, ¿no? Pienso, por ejemplo, el otro día, en septiembre, se hizo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos un hearing, ¿no? una sesión donde se habló de qué respuesta internacional dar ante las supuestas vulneraciones de derechos humanos en Nicaragua y cómo se planteaba ahí cómo era posible que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional estuvieran dando préstamos a Nicaragua si Nicaragua estaba pues vulnerando derechos humanos. Entonces, bueno, esta idea que no es nueva, que también se ha utilizado, ¿no? Como esta especie como de chantaje directamente también desde el gobierno de Estados Unidos, que pudiera ser un elemento que se reforzara en una lógica de intervención indirecta, intervención a través de mecanismos de poder blando, pudiéramos decir, aunque esta distinción poder duro por el blando me parece que es insuficiente, pero bueno, mecanismos más de cooperación y no tanto de uso directo de la fuerza. Y por último, en cuanto a las vías de injerencia con continuidad, bueno, sería este despliegue de la guerra híbrida en detrimento de las guerras abiertas. Lo que ya se ha mencionado aquí de las medidas coercitivas unilaterales o sanciones, más conocidas como sanciones, esta guerra económica que se ha utilizado para la contención y se está utilizando de retadores hegemónicos en el sistema internacional, con Rusia, Irán, pero que también se ha utilizado, pues sabemos, por supuesto, con Cuba y Venezuela, pero que está siendo cuestionado este uso también al interno de Estados Unidos. O sea, ya hay voces dentro del establishment que apuntan a que estas sanciones no solo son inútiles para el cambio de régimen, sino que también son ilegales e inmorales. Y además se tienen que levantar porque encima son ineficaces. Y esto es importante porque abre la posibilidad que al menos este elemento pueda ser superado, aunque no se ven muchos avances, al menos públicamente, veremos. Y luego, atención a todo el tema de la intervención por la vía humanitaria, que sobre todo para el caso venezolano sigue ahí. Hay una posición un tanto ambigua por parte de Estados Unidos, tanto en el reconocimiento a Guaidó como en la postura del tema de las negociaciones. Es decir, una de cal y otra de arena, pudiéramos resumir grosso modo. Ahora, como bien ha dicho Luis Suárez, pues estas negociaciones están paralizadas por parte de la reacción venezolana ante algo que no ha buscado Venezuela, ¿no? Que es el traslado de Alex Saab al territorio estadounidense para que declare ante tribunales de allá. Entonces, yo creo que hay que estar atentos, también hay que estar atentos a todo el tema del papel del Congreso, que como bien también ha explicado Luis Suárez, pues no deja de ser un elemento que sirve para esa injerencia, o sea, el Congreso y el Senado, o sea, no solo por parte del gobierno, y que tiene una influencia cuando menos política y también una capacidad, porque pueden decidir presupuesto, cómo eso se dirige, presupuesto, por ejemplo, pues para, qué sé yo, acometer la problemática de los países frontera con Venezuela, y esto es una financiación indirecta para la contención o el ataque a Venezuela bajo el amparo de una supuesta intervención humanitaria o una supuesta intervención en la lógica migratoria o sanitaria. En todo caso, yo lo dejo aquí. Creo que también algo que ya se ha comentado, que está por ver que tanto Biden vaya a abandonar esta política estratégica estadounidense de cambio de régimen todavía. O sea, sería como muy apresurado pensar que por cambios tácticos o declaraciones enunciativas Estados Unidos como potencia hegemónica vaya a abandonar sus objetivos estratégicos. Pero bueno, al menos ya hay voces dentro del establishment que están apuntando en un sentido, aunque sea enunciativo, de decir tenemos que replantearnos tal como hemos venido trabajando hasta la fecha, porque esto no está dando los resultados, quizás no solo por responsabilidad estadounidense, sino también porque hay
otras potencias emergentes que hacen su papel y que tienen unos éxitos que confrontan con las crisis y los fracasos estadounidenses. Entonces, bueno, aquí lo dejo. Perdón, muchas gracias. Por supuesto, estos elementos que ha señalado en la cuestión de la transición hegemónica y el tema de la contención a China como una parte importante de la política exterior de Estados Unidos, no solamente hacia la región, sino de manera general en el contexto internacional, y también el tema de Rusia, ¿no? Porque en los documentos de seguridad que se han publicado en los últimos meses ya está planteado directamente la amenaza que para ellos constituye tanto China como Rusia. Hay también otro elemento que quizá más adelante podría profundizarse en cuanto a esto que ha señalado como el tema del imperialismo verde y cómo el gobierno de Biden ha retomado este tema y los acuerdos y la participación con los temas del cambio climático que había abandonado Trump y la vinculación que hay también con las empresas petroleras, ¿no? Y el impacto que tiene en este sentido este tema del cambio climático. Bueno, esos son solamente algunos elementos. Le voy a dar ahora la palabra a Jesús Gallegos. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Actualmente es catedrático del Núcleo Básico en el Doctorado de Defensa y Seguridad Nacional y en la Maestría en Seguridad Nacional, perdón, en el Centro de Estudios Superiores Navales. Es profesor adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de nuestra facultad y, bueno, sus líneas de investigación giran en torno a Estados Unidos y su relación con la región. Entonces, tienes la palabra, Jesús. Bienvenido a nuestro coloquio. Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todos. Un gusto estar esta ocasión con ustedes en este 9º coloquio internacional que nos permite establecer la importancia que tiene el Centro de Estudios Latinoamericanos para dar seguimiento a estos temas. Desde luego agradezco la invitación al doctor Nayar López, agradezco las consideraciones establecidas para este ejercicio y también un reconocimiento por el trabajo ya presentado por los colegas Raúl Rodríguez, Luis Suárez y por supuesto Arantxa Tirado. Yo definitivamente coincido con lo que ella ha señalado en muchos aspectos. Hay una serie de elementos que fueron ya enunciados tanto por los profesores Luis Suárez como Raúl Rodríguez y que nos permiten en esta mesa dar cuenta de este cuestionamiento sobre la novedad de las coordenadas del intervencionismo estadounidense. No solamente en la medida en que esa perspectiva se ofrece bajo los márgenes de un cambio de administración, sino prácticamente con lo que en un momento tenemos una tercera década del siglo XXI en la cual se dan otros aspectos en un amplio panorama global. Esto me lleva a establecer una serie de precisiones. Seré enunciativo en mucho de lo que comentaré ahora debido al interés de no duplicar pues la exposición, pero sí permitirme enfatizar algunos elementos que han sido ya expuestos. El objetivo de esta charla es desarrollar ese marco analítico del desarrollo de la geopolítica, la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos de América en esta administración de Joe Biden. Al igual que lo mencionaba el profesor Luis Suárez, no podemos hablar todavía de la era Biden. Es una administración que puede ser solamente de 4 años, considerando lo que ya se ha discutido en otros foros sobre la llegada de un relevo que pueda hacer en la figura de Kamala Harris, quien dé continuidad a estos ejercicios en el marco de la tercera década del siglo XXI. Yo he desarrollado esta charla considerando algunos aspectos vinculados al examen de la visión estratégica que los Estados Unidos ha recuperado en algunos foros y que ha mostrado en diferentes documentos. Esto nos lleva a atender precisamente que para este país, como otros más, la esencia del arte de la estrategia consiste en generar poder aún bajo las condiciones más adversas. Esto que Richard Haas ha llamado un mundo posamericano, ese declive estadounidense con divisiones internas, con cambios internacionales significativos, y que desde esa revisión establecida por Lawrence Friedman da cuenta de una premisa más, y que escuchaba yo recientemente en ciertos canales de la Universidad de la Defensa de Washington, en donde se presenta la necesidad de establecer capacidades creíbles y buenos aliados con capacidades complementarias. Esos buenos aliados están identificados en algunos casos en América Latina con Colombia,
Y en otro momento se ha buscado ahora con el Estado mexicano a través del diálogo de alto nivel en materia de seguridad. Esta revisión, desde luego, nos acompaña de una serie de juicios y condiciones que en lo particular adquieren complejidad en la medida en que encontramos diferentes intereses expuestos en cada uno de estos procesos. Hay que recuperar también algunas de las ideas que hombres como Henry Kissinger han mostrado para el caso estadounidense como parte de la guía que establece su gestión internacional. Para Kissinger, en un libro ya publicado en 2014, esa política exterior estadounidense no tiene un principio y un fin, es cíclica, da cuenta por eso mismo de lo que hemos llamado una continuidad de elementos. Esta continuidad se acompaña también de la necesidad de establecer desafíos recurrentes, el desafío soviético en una época, el desafío del narcotráfico y el terrorismo, el desafío de China, todo ello desde luego con múltiples atenciones geográficas, en mi opinión. En sí, esto también nos llama a entender y atender las voces que desde otros espacios han permitido establecer estos tiempos peligrosos, como señala el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en donde se están tomando esas decisiones imprevistas y con consecuencias impredecibles, no solamente en el tema de seguridad, sino también en el tema del desarrollo y, por supuesto, de la paz. Esto nos lleva a atender una idea que les comparto y la dejo para la mesa y, por supuesto, para todos los interesados en este seguimiento. Es una idea que yo he trabajado en algunos textos y en otros foros. Y es que precisamente ese liderazgo estadounidense se enfrenta, como ya se ha mencionado, con la competitividad creciente de China, que es sin duda el adversario principal en América Latina, con el cual Estados Unidos se ve involucrado en una serie de dilemas sobre la forma en que debe ser atendida esa participación china en lo económico, en lo tecnológico, en lo diplomático, en temas de salud y en lo militar, por supuesto. El resurgimiento de Rusia, y lo dejo entre comillas porque Rusia ha estado ahí, principalmente con el tema de las armas de destrucción masiva y las capacidades militares que aún posee, y otros actores emergentes. En Asia, desde luego, Corea del Sur, Europa en su conjunto, y desde América Latina, lo que podríamos en un momento identificar con Brasil, Chile, México. Estas revisiones, desde luego, se dan con estas lecturas que desde Estados Unidos se acompañan de la tradición hamiltoniana, el hard power, dirían algunos, y el idealismo wilsoniano. Esto en el marco de lo que yo he llamado una corporatocracia global que se define a partir de las condiciones que presenta una razón de mercado bajo la cual se define el orden político y, desde luego, civilizacional del siglo XXI, o al menos eso se pretende. En ese sentido, lo que se busca es entender que esta perspectiva estadounidense se da con base en un marco de evaluación del desarrollo capitalista, las condiciones de mercado global, las competencias que esto se presenta, y también las condiciones de seguridad en las cuales se replantean las asociaciones estratégicas a través de diferentes foros. OEA en América Latina y, por supuesto, la OTAN. Ya se ha mencionado el caso de esta incursión que tiene Colombia como socio global de la OTAN. No es el único. El actual secretario de Defensa, Austin, ha involucrado a México en esa misma dinámica, estableciendo que nuestro país podría tener esta misma participación como lo está haciendo ya en su proceso, el caso brasileño. En este sentido, nos encontramos también con una serie de aspectos que tendríamos que considerar. Y lo dejo, como señalaba el profesor Luis Suárez, en el marco de una revisión de claves históricas que incluyen lo teológico, la visión elitista, lo corporativo, el pragmatismo y, desde luego, como se ha mencionado también por el profesor Raúl Rodríguez y Arantxa Tirado, estas revisiones que se hacen desde el ámbito geopolítico. Esto inclusive nos permite identificar que al interior de Estados Unidos estas condiciones liberales o conservadoras en un marco neologista establecen una combinación de mecanismos a través de los cuales se da esa presencia internacional, multilateral, pero que también no deja de lado el incorporar esa revisión intervencionista que da cuenta también de una condición represiva de aquellos aspectos que consideran ajenos a su modelo utópico. En estas revisiones, ese famoso establishment da cuenta de una jerarquización de la toma de decisiones en la que se incluyen muchos aspectos, principalmente estos que tienen que ver con este interés de mercado, este interés, por supuesto, de reposicionamiento de Estados Unidos como un actor
con un liderazgo indiscutible y que no deja de ser también una condición que nos permite establecer nuevas pautas expositivas de ese liderazgo a partir de nuevos actores que al interior de Estados Unidos comienzan a alzar la voz y a tomar una participación cada vez mayor en la conducción de la política exterior, de la seguridad de este país. En este sentido, lo que hemos encontrado definitivamente es un escenario en el cual se reconoce esa transición del mundo unipolar, esto que ya se mencionaba hace unos minutos, un declive hegemónico, tiene décadas que se discute ese declive hegemónico y que se presenta como un mundo más multipolar en el cual se ofrece ese desplazamiento del centro económico del mundo del nortatlantismo a Asia-Pacífico y en el cual también incluimos nuevas pautas expositivas de esta condición multiescalar que tienen los Estados Unidos. En esta referencia hay nuevos actores que vale la pena considerar, ya se han mencionado de manera indirecta el aspecto tecnológico, habrá que incorporarlos con nombres y apellidos. Este acrónimo GAFA que se utiliza para referirse a Google, Apple, Facebook, Amazon, hay quienes incorporan a Microsoft en esta revisión y que dan cuenta de estas divisiones que al interior de los Estados Unidos generan un cuestionamiento sobre las formas en que se debe de llevar a cabo ese intervencionismo, ya de carácter cultural, comercial y, ¿por qué no mencionarlo?, identitario o civilizacional, como se ha señalado. A ello se suma esta guerra convencional que dejó de lado las condiciones dominantes para pasar a una visión híbrida de la misma, en donde encontrábamos, como se ha mencionado, la desestabilización política, la disrupción económica, la desinformación, el ciberespionaje y la imposición de sanciones económicas. Esas formas que ha acuñado el gobierno estadounidense en las últimas décadas para intervenir no solamente en América Latina, sino en otras latitudes, como lo vimos hoy en la conferencia de prensa del secretario de Defensa, Austin, con su contraparte en Hungría. En este sentido, lo que también damos oportunidad de revisar es estas notas de nuevas amenazas y riesgos en las cuales se presenta un discutible proceso de erosión del Estado, de la autoridad, en donde se incorporan nuevas espacialidades, incluyendo desde luego el ciberespacio y el espacio exterior, y en donde el territorio adquiere nuevas formas de entendimiento a partir precisamente de las condiciones de dominio que se pretenden establecer tecnológicamente hablando. Ahí, desde luego, existe y continúa una polarización ideológica, particularmente en América Latina, la observamos principalmente en el caso mexicano, en esa división que se exhibe entre conservadores y liberales o entre lo que se ha llamado, pues, personas ajenas a este compromiso histórico de transformación. Esta revisión también se acompaña de mapas en donde nos permiten identificar a través de índices este posicionamiento global que tiene Estados Unidos en una intervención a escala planetaria, en donde no solamente es América Latina, es África, Asia, aquellas regiones en donde se encuentra una serie de criterios para hablar de esa desestabilización que les preocupa, que les ocupa también para imponer la paz y en la cual se incorpora el tema democrático, una democracia que pese a los cuestionamientos que se ofrecen en las diferentes latitudes, sigue siendo baluarte de muchos de los principios de gobernanza a través de los cuales se pretende llevar a cabo ese ejercicio de pacificación. Discutible, definitivamente, pero atendible en la medida en que es un discurso en el cual desde el sur y desde el norte se siguen sumando elementos para dar cuenta de su fortalecimiento. Esto también se acompaña con informes como el que ofrece el Foro Económico de Davos, en el que nos encontramos con riesgos y amenazas que no están siendo atendidos en las mismas consideraciones por todos los actores, temas climáticos que tienen que ver, por supuesto, con el fracaso al cambio global, lo que hemos encontrado como una pérdida de biodiversidad y que también se acompaña de otros aspectos que tienen que ver con el desplazamiento social, como la crisis de vivienda o en un momento los problemas generacionales para dar cuenta de una visión de largo aliento. Esto se acompaña también de criterios económicos, estamos ahí pendientes de todo ello, dadas las condiciones que la misma pandemia ha ofrecido en los últimos años. Y en el caso estadounidense, su encuesta de prioridades preventivas presentada por el Consejo de Relaciones Internacionales, ese think tank centenario, ha establecido una visión del mundo en donde
precisamente la probabilidad de que Estados Unidos intervenga militarmente, como se ha señalado, no está de lado, simple y sencillamente se genera bajo ciertas pautas de riesgos calculados y por supuesto de ganancias que se podrían obtener. En esta misma revisión, lo que se deja entrever es que precisamente las injerencias estadounidenses siguen dándose a través de ese esquema de guerra híbrida en la cual ya la desestabilización política sigue siendo una de las pautas, o inclusive, como se mencionaba por la profesora Arantxa Tirado, tiene que ver con la judicialización que se establece en muchos otros casos. En esta revisión, el rastreador de conflictos globales del Consejo de Relaciones Internacionales permite identificar precisamente esta manera en que se da este intervencionismo estadounidense en Medio Oriente, en el norte de África, en el Asia-Pacífico, y cómo en América Latina son Venezuela y México quizá los dos puntos de referencia más importantes, que no los únicos. Se mantiene, por supuesto, el caso de Cuba, que ya ha sido ampliamente expuesto por los profesores Raúl Rodríguez y Luis Suárez. En esta misma evaluación encontramos un mapa en el que se siguen incorporando estas formas de división del mundo por parte del esquema militar y la estrategia de seguridad internacional de los Estados Unidos, que incluye muchos elementos que ya han sido mencionados. Por ejemplo, ¿qué ha pasado ahora con esta relación con Australia e Inglaterra, la famosa AUKUS, y que ya, como se comentó, pues ha reposicionado la relación con Francia específicamente en un marco de condiciones? Concluyendo, nos encontramos entonces en este ejercicio de una tercera década del siglo XXI, en donde el predominio del elemento militar en los asuntos de un Estado da una recuperación de lo que ya fue escrito hace más de 200 años en los papeles del Federalista número 8, 41 y 74, que mantiene vigente algunas consideraciones. Por ejemplo, la guerra como un legítimo instrumento de la política, aunque sea una guerra híbrida; las condiciones del excepcionalismo como un valor innegable que permiten a la administración del presidente Biden dar continuidad a estos procesos injerencistas; la condición de este destino manifiesto como el fundamento de la guerra justa, y que, si bien ha sido remasterizado, no deja de estar siendo un elemento que debe ser discutido ampliamente; la imposibilidad del balance de poder, y ante ello las necesidades de nuevas alianzas y nuevas formas de atender esta visión por parte de los Estados Unidos en América Latina. El caso de las próximas semanas que veremos en esta presencia que tendrá el presidente López Obrador con México en el Consejo de Seguridad como presidente temporal en su condición de miembro no permanente en Naciones Unidas, implica también dar estas notas precisamente para estos acompañamientos. El militarismo como este corolario de la geopolítica y esta forma de hacer las cosas precisamente a través de esas capacidades materiales y, por supuesto, estratégicas, y en donde se siguen articulando una serie de condiciones como la contención, la represalia masiva, la reacción flexible y la acción preventiva dentro del marco de esta administración del presidente Biden. Aquí, como hemos mencionado, se da una continuidad de estos elementos, y quizá recordando una frase del hoy desaparecido secretario de Estado Colin Powell: hay que establecer la misión y con ello se determinará la coalición. Esa coalición que pasa precisamente por todos estos cálculos geopolíticos y de referencias históricas. Finalmente, considero que ya con base en estos elementos, el documento que daba a conocer algunas de las participaciones que Estados Unidos tendría en el siglo XXI implica precisamente entender el impacto que la geografía, los cambios geopolíticos tienen, el valor que las potencias globales, regionales y locales están dando, principalmente a través de evaluaciones de poder nacional y presencia global, y que quizá, como los propios miembros del Project for the New American Century enunciaron hace un par de décadas, la mayor amenaza para este país es su tendencia a retirarse de los eventos internacionales. De ahí que sea la discusión en cómo se da esa presencia, más no en que no se dé la presencia, en las formas, en los medios. Esto nos permite identificar en el Noratlántico, con el tema del replanteamiento que establece el deshielo, un marco de discusión, por ejemplo, para las fronteras en el Polo Norte,
o lo que podríamos ver en Asia-Pacífico, precisamente con estas nuevas alianzas que Estados Unidos está generando con algunos países de la región y en las cuales se incluyen países latinoamericanos a través de mecanismos de, en este caso, carácter secundario. Y finalmente entender que este cerco a China, como se ha mencionado, pues también es un cerco que desde el Pacífico americano incluye un replanteamiento de las alianzas con Chile, con, por supuesto, Perú, con Colombia, con Centroamérica, particularmente con Panamá y con México. En estas revisiones nos encontramos un poderío militar que incluye esas capacidades de desplazamiento con esa forma tradicional de los Estados Unidos y que interviene precisamente en el último de los casos para mantener un status quo que no renuncia a su condición de líder global y que por último nos podría llevar a estas consideraciones. En la perspectiva estadounidense, considero que se sigue dando un mundo en proceso de transformación, una complejidad, un dinamismo, una multicausalidad e interconexión que para ellos exige una revisión de carácter VUCA, es decir, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Una revisión, por supuesto, de estos estados débiles e ingobernables que permiten entenderse, en el caso estadounidense, como un riesgo para la seguridad global y ante los cuales se justifica esa intervención. La referencia de una comunidad internacional que no está organizada adecuadamente para tratar esos fracasos de la gobernanza mundial y por lo cual se requiere esta presencia estadounidense. Y finalmente, la política de prevención de conflictos, que fue enunciada durante la administración del presidente Bush Jr. y que se mantiene ahora como parte de este proceso en la administración del presidente Biden. Dejarlo hasta ahí nos permite entonces entender la complejidad de esas nuevas intervenciones que, como se ha mencionado, más que nuevas, es la profundización de esquemas que han sido ensayados en las últimas décadas. Gracias por su atención. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues has planteado muchos elementos generales de la presencia de Estados Unidos en el mundo y esta reconfiguración a partir de la serie de documentos oficiales que nos ha señalado y de estas figuras que llevan a cabo la política o que marcan la pauta de la geopolítica estadounidense. No hay preguntas, entonces voy a dar paso a la segunda ronda de intervenciones. Les pido por favor que tomen en cuenta el tiempo. Tenemos 8 minutos para cada uno. Entonces, siguiendo el orden de las intervenciones, le pediría al profesor Luis Suárez que pudiera participar en esta segunda ronda. Su micro, por favor. Su micrófono. No lo escuchamos. ¿Ahora bien? Sí. Sí. Es que había ahí. Pero yo no soy muy experto en este tipo de cosas. Raúl sí, Raúl es el que me ha ido introduciendo a mí. Raúl es el que me ha ido introduciendo en todo esto, ¿no? Ustedes saben cómo es, las nuevas generaciones son más proclives a entender la nueva tecnología. Yo soy de una generación todavía, como digo, analógica presencial. Bueno, miren, yo creo que se han dicho demasiadas cosas coincidiendo, desarrollando, ampliando algunos de los temas del panel. Al profesor Gallego le pediría que a través de los correos que tengan nos envíe su contribución al evento, porque es una contribución que es un ensayo, el esquema de un libro, o sea, que evidentemente no me fue fácil seguir todos los elementos que él fue desarrollando en su argumentación. Por lo tanto, no voy a trabajar mucho ese tema. Con Arantxa siempre tenemos una gran cantidad de coincidencias en el esquema de análisis que empleamos de alguna forma. Y obviamente ahora todos regresamos a la discusión, estamos en una transición hegemónica. Esa transición hegemónica, por supuesto, en esa transición hegemónica ha implicado
muchos actores, no solo las grandes potencias, tenemos actores regionales, tenemos potencias regionales. En la etapa de fines del siglo XX, acuérdense que se hablaba de un mundo triádico, ¿no? Donde era supuestamente Estados Unidos, Japón y la Unión Europea era el eje. Incluso las empresas transnacionales hablaban de eso, del mundo triádico. Posteriormente eso, muchos empezaron a cuestionar la llamada triada y empezaron a decir que por lo menos había que hablar de un pentágono, de una pentarquía, porque había que meter a Rusia y a China dentro de la ecuación. Después otros dijeron, no. ¿Y la India dónde lo vamos a dejar? Tiene que ser un sexágono. La India es también, además, la zona esa Indo-Pacífica, ya sabemos ya que va a tener una importancia enorme, ¿no? En la delimitación de esta transición hegemónica, también de otra mirada del retorno a los viejos códigos de la geopolítica, que quien domine Eurasia domine el mundo. O sea, estamos en presencia de todos esos elementos ahora, y obviamente en lo que tiene que ver con América Latina y el Caribe, que es donde yo trato de, y por lo general, concentro mi exposición y trabajo, siempre tenemos que llegar al criterio ya bastante compartido de que simplemente hay una disputa. O sea, en estos momentos hay una disputa con relación prácticamente a todos los temas que tienen que ver con América Latina, y evidentemente Estados Unidos, dentro de esa disputa global, existe en otros espacios, en otros terrenos, sigue considerando América Latina y el Caribe como lo que antes se llamaba, se le decía, su patrio trasero. Yo siempre me recuerdo, mire que he buscado la referencia y no la he encontrado, porque que Biden, cuando era vicepresidente de Obama, en cierto momento planteó, no, América Latina y el Caribe no es nuestro patio trasero, es nuestro borde delantero. O sea, colocando contra la visión el hecho de que para Estados Unidos el control de la región, y esto lo han repetido mucho, forma parte, el borde delantero de su llamada seguridad nacional. Y aquí siempre yo hago una precisión en el lenguaje que empleamos. Y yo utilizo mucho el término seguridad imperial para definir la política de Estados Unidos hacia el continente. Y no es un juego de palabras, es que simplemente todos los estados tienen derechos legítimos de seguridad. O sea, Cuba tiene su propio derecho legítimo de seguridad nacional y reconoce, como lo tiene que reconocer necesariamente en México, lo que estamos en esa frontera norte de Estados Unidos, otros países, que Estados Unidos tiene legítimos intereses de seguridad nacional. O sea, el tema donde está en Estados Unidos es que bajo el manto de la seguridad nacional, simplemente parte de su seguridad nacional es garantizar la expansión por el mundo, y en lo que tiene que ver con América Latina, el control geoeconómico y geopolítico y geoestratégico de lo que ellos consideran que son los espacios centrales para el continente. Ya, por supuesto, la geopolítica norteamericana de la época de Kennan, era Kennan, ¿no? De que veía el área del Caribe, como ya eso está desbordado. Estados Unidos ahora está preocupado por lo que hace Chile y China en el canal de Beagle, en la Antártida. O sea, ha expandido la noción de lo que son su propia, vamos a decir, área inmediata de seguridad. Y digo esto, de hacer esas diferenciaciones también, porque una de las cosas que los latinoamericanos, todos los cubanos lo han hecho, creo que Andrés Manuel
López Obrador también lo ha estado haciendo en todas estas conversaciones, o sea, el gobierno lo ha estado haciendo, reconocer que hay ciertas áreas de la seguridad nacional entre ambos países, entre nuestros países, en términos legítimos, que necesariamente tienen que ser abordadas de manera cooperativa. No hay manera de resolver problemas en Cuba, la relación con Cuba, Estados Unidos, con otros estados del Caribe, de Estados Unidos con México, si no se aborda de una perspectiva cooperativa. Es lo que nunca quiere hacer los Estados Unidos. Para ellos, la cooperación pasa por un mecanismo de imposición de sus propias nociones de seguridad, de la identificación de sus enemigos, de sus adversarios, de todo eso. Y ahora sabemos, y lo estamos viendo también durante la administración Biden, cómo el tema China, de contener a China, se ha convertido en una especie de obsesión. No es nueva, venía desde antes, pero se ha convertido en una especie de obsesión con relación a la... Si miramos todos los viajes que ha estado realizando los altos funcionarios de la administración Biden a todos los lugares donde han ido, ese es un tema que colocan como un problema central. De hecho, ahora en la nueva visita, el nuevo recorrido, la nueva gira que va a hacer Blinken con una amplia delegación de agencias, están diciendo que el objetivo de esa visita, que van a empezar Colombia, Ecuador, no sé qué otros países van a visitar, es el problema de discutir el problema de la relación con China. Eso. Pero eso también se hizo cuando viajaron a Argentina, cuando estuvo ayer el jefe del Comando Sur, entre paréntesis, en estos 6 meses de Biden. Ya él no es el jefe formal, pero todavía no ha tomado posición la nueva jefa. Ha ido más veces a Colombia, creo, que lo que fue en todo el tiempo de la administración Trump. Tenemos el caso bastante asombroso de que directamente el jefe de la CIA, o sea, no estamos hablando de funcionarios subalternos, el jefe de la CIA visita Colombia, visita y va a México a discutir, a Brasil a discutir con el presidente Bolsonaro. Incluso en cierto momento se habló que el jefe de la CIA también iba a ir a México a participar en ciertas discusiones con México. O sea, tenemos un tema que tenemos que seguir, por supuesto, mirando, desarrollándolo, analizándolo. Insisto en esto, creo que todos coincidimos, o sea, pero no podemos perder la perspectiva histórica a la hora de ver qué es lo que es lo nuevo, qué es lo viejo de esta política, porque obviamente el mundo ha cambiado, ya los enemigos no son los enemigos de la Guerra Fría, son los otros enemigos que Estados Unidos está mirando dentro de esta disputa global, y de buena primera también vemos su obsesión con Irán, su obsesión con los llamados actores no estatales, incluso como es el caso de Hezbollah, al cual califican inadecuadamente como una organización terrorista, cómo utilizan y vuelven a reutilizar el tema del llamado narcotráfico como uno de los problemas, el tema cómo han ido convirtiendo cada vez más el tema de las migraciones incontroladas, dicen ellos, como otro elemento central de su seguridad nacional. Biden dijo que iba a cambiar la perspectiva a la hora de abordar el tema migratorio, no ha podido hacerlo. Hemos visto todas las injusticias, las brutalidades que se cometieron con los haitianos en la frontera sur de los Estados Unidos, norte de México, deportaciones masivas desde allá para su propio país, en medio de que en Haití, además de todos los problemas políticos, había pasado un terremoto, un huracán, y de buena primera, entonces vemos que este tema está como sobredimensionado. Venía desde la administración Trump, y Biden, a pesar de toda su retórica, no ha logrado modificar de alguna manera ese asunto, entre otras cosas por las resoluciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y ya quiero cerrar con algo que mencionó el profesor Gallego. Yo creo que sí, que tenemos que analizar también los conflictos que él llamaba interélites
En los Estados Unidos los hay, evidentemente, intereses, diferentes grupos de poder. Esos grupos de poder cómo luchan y se enfrentan entre sí para todo, tanto para el diseño de política interna como la externa es más favorable a sus intereses. Pero en lo que corresponde al diseño de la política internacional, de la política militarista, o sea, de un conjunto de componentes de lo que me gustaría llamar como la proyección externa de los Estados Unidos, tienen un grupo de consensos básicos, tienen un grupo de consensos esenciales. Y eso es lo que muchas veces nos determina que da lo mismo que la administración sea demócrata o republicana, el peso del complejo militar industrial o de los intereses financieros norteamericanos o de los comerciales. Lo vemos cómo se refleja en, digamos, las estructuras burocráticas, militares del Estado. Entonces, muchas veces los intereses de estas élites dejan de ser intereses de una hélice para encontrar el consenso y convertirse en políticas estatales. Eso pasa mucho. Yo creo que pasa con Cuba. O sea, Sánchez Parodi, uno de los especialistas en eso, siempre dice que la política de Estados Unidos de Cuba es una política de Estado. Y nosotros decimos, la política de defender nuestra soberanía es una política de Estado y va a seguir siendo una política de Estado defender nuestra soberanía frente a las agresiones de los Estados Unidos, cualquiera que sea la forma que ellas adopten. Me quedo ahí. Gracias. Le doy la palabra ahora al profesor Raúl Rodríguez. Oiga, siempre escuchar a Luis es interesante, pero lo deja uno con menos tiempo. No, en realidad, como yo me concentré en un tema muy específico, ¿no? El tema de la relación bilateral con Cuba. Estoy en total de acuerdo con todo lo que se ha planteado aquí por los demás colegas, en que Estados Unidos ahora ve como su principal, ahora no, decía Luis, y estamos de acuerdo, se concentra en China como su principal reto tecnológico, Rusia, un reto fundamental en lo político y lo diplomático. Si fuéramos a hablar de nuevo, o sea, de nuevas coordenadas o de algo que uno ve en diferencia de Trump, ya se ha dicho aquí también, es más estilo que sustancia. El profesor Gallegos decía en una de sus pancartas, ¿no? Ponía desarrollar capacidades creíbles y buenos aliados, no, buenos aliados con capacidades complementarias. Eso se ve mucho en América Latina. O sea, el activismo de esta administración es mucho mayor que el anterior. Blinken no para. Sale de un lugar, llega al otro y se monta y dale. Ahora está en Ecuador, después en Colombia, en la búsqueda de, y en el caso de la política, lo bilateral hacia Cuba se ha visto, o sea, que un mayor activismo en la búsqueda de buenos aliados con capacidades complementarias, y está dicho incluso en el documento que me refería anteriormente del Departamento del Tesoro, para hacer avanzar sus objetivos. O sea, aquí hay un reconocimiento, por supuesto, tácito, de que Estados Unidos tiene algunos aspectos que muestran un declive, pero que en el caso de América Latina se ve esa búsqueda de buenos aliados con capacidades complementarias, que hoy lo tienen, por ejemplo, en Brasil y en Colombia. Ojalá que en Colombia no lo tengan el año que viene ni en Brasil, pero bueno, eso está por ver. Finalmente, referirme al centro de mi intervención, que tiene mucho que ver con continuidad de las administraciones anteriores, que es el hecho de cómo estos gobiernos, o este gobierno de Biden, ve como anteriores la variable interna cubana. Es evidente que hay una percepción de que Cuba se encuentra en un momento de cierta vulnerabilidad, no solo económica, o sea, y por el efecto de las sanciones anteriores y por la pandemia, y por un cambio de liderazgo que tiene la necesidad de mostrar un gobierno efectivo. Y este es el momento de usar toda esa combinación de instrumentos para lograr el objetivo que se ha propuesto desde el año 1950. Yo no voy a, o sea, básicamente
ajustándonos al tema, ¿no? Si vamos a responder esa interrogante inicial o esa pregunta o ese título, nuevas coordenadas es básicamente, no hay mucho de nuevo, sino una combinación y reciclaje de otras cosas y adaptaciones al momento. Lo voy a dejar ahí para que puedan observar. Gracias. Perdón. Sí, si ve que tenemos que marcharnos es porque a las 2 en punto hay otra actividad y recuerden que estamos usando un espacio público que como buenos socialistas tenemos que compartir, porque detrás viene, le explicábamos la situación, ¿no? De que como hay que usar una VPN, que bueno, nos salen de la universidad y hay muchas actividades, entonces si nos ven que tenemos que salir es porque ya los próximos están esperando. Sí, de nuevo, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer estar aquí y esperamos vernos pronto en algún otro momento y seguir colaborando. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por su participación, tanto a usted como al profesor Luis Suárez. Y bueno, nada más antes de pasarle la palabra a Arantxa, porque en algún momento ustedes se van a cortar, pasarle los saludos que los compañeros del CEL han dejado en el chat para los saludos y felicitaciones por la mesa para usted. Y bueno, entonces Muchas gracias. le doy la palabra. Muchas gracias, Raúl y Luis. Le doy la palabra a Arantxa, por favor. Bueno, yo muy breve, un poco en respuesta a una idea que lanzaba el profesor Luis Suárez sobre que los estados ahora no son los únicos involucrados en esa transición hegemónica que está a debate en su conformación. Apuntar con el Instituto Samuel Robinson de Venezuela, con el que soy investigadora asociada, acabamos de hacer un informe que tiene que salir en estos días sobre una nueva, no tan nueva, pero un elemento que pudiera entrar en estas nuevas vías de injerencia y sin duda ahí está y que dificulta y complejiza esta transición hegemónica, que es este modelo de gestión público-privada llamado multi-stakeholder o acuerdos de múltiples partes interesadas, que tiene que ver con una tecnocracia empresarial, una visión que pretende en la práctica venderse como más horizontal, apostando a que no solo los estados sean los encargados de gestionar estos asuntos globales, estos grandes temas de la geopolítica global, sino también introducir a otros actores internacionales en una lógica supuesta de democratización, de horizontalidad, que a priori todo el mundo aplaudiría como más democrática, pero que en la práctica lo que pretende o lo que hay detrás o los riesgos que tiene es el socavamiento de la legitimidad estatal, el cuestionamiento de las soberanías nacionales y la introducción de elementos de gestión e intereses privados que pueden ser instrumentalizados por determinadas potencias y que están tratando de posicionarse por parte de Estados Unidos singularmente para cambiar, sustituir esa legalidad internacional que por otra parte ellos tampoco respetan, ese sistema internacional que está dando visos de agotamiento porque la correlación de fuerzas actual no tiene nada que ver con el mundo emanado después de la Segunda Guerra Mundial y que en lugar de plantearse pues, la democratización de Naciones Unidas, ¿no? Que sería o el replanteamiento de esta legalidad con nuevos acuerdos, se está introduciendo este elemento junto, en paralelo, a una voluntad de recuperación de la presencia estadounidense en los organismos multilaterales que consideran que ha perdido influencia por la administración Trump. Yo no diría solo por la administración Trump, diría también de antes, y también porque ellos visualizan que China sí está ganando influencia ahí. Entonces, una manera que Estados Unidos está utilizando para minar ese poder, esa legitimidad de los estados, que además indirectamente ponen en agenda el socavamiento de la legitimidad de lo público versus lo privado, es introducir esto, y lo hemos visto con la pandemia, por ejemplo, con estas iniciativas Gavi, donde no solo ONG, sino también hay filántropos, ¿no? Que se prestan a ayudar, ¿no? Y pensemos en la diferencia entre un estado como el cubano que desarrolla sus propias vacunas, sus propios candidatos vacunales, frente a esa labor filantrópica de multimillonarios que tienen, por supuesto, otra agenda muy diferente y tienen otra visión, por supuesto, política de cómo debe ser el sistema internacional y cómo debe ser la economía internacional. Y ahí lo dejo. Muchas gracias, Arantxa. Le doy la palabra a Jesús Gallegos.
Gracias, profesora Beatriz Canseco. Yo estoy muy agradecido por compartir el espacio, por escucharles y por permitirnos integrar estas coincidencias. Definitivamente nos ofrecen en su revisión algunas líneas que ya más adelante podríamos permitirnos presentar en otros foros y discutirlas más ampliamente. Por ahora quiero concentrarme en algo que mencionaba el profesor Luis Suárez, y que también tiene que ver con una reflexión que yo he establecido en mis seguimientos en docencia e investigación. Tiene que ver con este tema de las disputas interélite en los Estados Unidos, y no solamente en los Estados Unidos, también en México y en otros países. Hay una revisión clara de estas diferencias de matiz que eventualmente se vuelven más complejas en documentos como el que presenta el Pew Center sobre el papel que tienen los Estados Unidos en el mundo, la diferencia partidista entre republicanos y demócratas y los temas en los que coinciden o en los que se alejan. Hay una revisión de décadas en donde los temas vinculados con las armas de destrucción masiva o el terrorismo, por caso, permite que tanto republicanos y demócratas tengan un mismo posicionamiento. Difieren quizá en el orden de prioridad y en la calidad que esto establece en temas como la inmigración irregular, o en otro momento relacionado, por ejemplo, con el ámbito energético. No obstante, lo que tiene que ver con la protección de los trabajos, el empleo de los estadounidenses, ahí hay muchas coincidencias. La manera en que lo llevan a cabo replantea precisamente esas formas de ejecutar políticas injerencistas, intervencionistas en el mundo. En el caso de esto que mencionábamos, y es la idea que quiero dejar para la mesa y por supuesto en el marco de este evento, es que si bien estas disputas están ahí, lo que también habría que señalar es que la cooperación que hoy está ofreciendo o que pretende ampliar la administración de Joe Biden pasa por un criterio de desconfianza histórica, acentuada por las experiencias que, como mencionaba el profesor Luis Suárez, están registradas en América Latina de manera muy puntual, y que nos permiten entender que esta desconfianza, por ejemplo, del lado mexicano, obliga a tener muchas reservas hacia estas formas en que Estados Unidos da los acercamientos, ya sea para disminuir la relación comercial con China, o en un momento para establecer nuevas formas de organización entre los propios países latinoamericanos. En ese sentido, este plan de Biden depende de una cooperación que sea transversal, que sea amplia. No obstante, la cooperación que se viene, por ejemplo, desde México, está condicionada precisamente a la politización que hoy tiene la figura de Andrés Manuel López Obrador y la búsqueda de la continuidad de su proyecto político luego del 2024. En este sentido, pues los límites no solamente están dados por las capacidades de injerencia estadounidense y esas formas discutidas al interior del Congreso de este país y en un marco fragmentario al interior de los diferentes estados de la Unión, sino que también está determinada, y en esta condición, por las diferencias y las disputas interélites que también se presentan en México y en otros países en el mundo. Esto nos lleva entonces a replantearnos un juego de Maximin, un juego de Micmac-Tor, en el que podríamos empezar a establecer el cálculo de los riesgos y de las amenazas en función de criterios de teoría de juegos, que desde luego solo serían en principio pues útiles para el análisis y eventualmente comparables ya con la toma de decisiones. Lo dejo hasta aquí y les agradezco a todos su atención, y principalmente deseo mucho éxito para las siguientes mesas y para el día de mañana un cierre con las mejores condiciones. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues les damos las gracias al profesor Luis Suárez, a Raúl Rodríguez, a Arantxa y a Jesús Gallegos. Han dejado muchos temas para que sigamos reflexionando sobre estas cuestiones del intervencionismo estadounidense, no solamente a nivel internacional, sino de manera enfocada en nuestra región. Los invitamos a que sigan las transmisiones de nuestro coloquio. Seguimos a las 4 de la tarde con la mesa 5. Entonces esperamos verlos por ahí. Muchas gracias a todos.